digamos, el Uruguay encaró el cómo en que salía adelante. E inmediatamente se constituyó una comisión de científicos, que le llamamos el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, por decirlo de alguna manera, somos igual que los argentinos para dar el nombre a las cosas, y este grupo asesor puso al frente a 3 científicos uruguayos con un criterio absolutamente apolítico. Acá no se buscó nada que tuviera que ver con el partido de gobierno, se buscó 3 científicos con posiciones políticas diferentes, 3 científicos, uno vinculado a la medicina, uno vinculado a la matemática y uno vinculado directamente a las ciencias en general, y con eso básicamente 3 caminos. Luego se formaron grupos de trabajo abajo de cada uno. Entonces empezaron a elaborar primero el análisis médico en conjunto del Ministerio de Salud Pública, sabiendo que Salud Pública mandaba en el tema médico, pero este grupo asesor podía opinar. El tema matemático y la generación de un análisis de las diferentes poblaciones, cada vez que se daba un contagio, análisis de los contactos, zonas donde estaban, aislamiento, Instituto Nacional de Estadística estudiando cómo hacer los hisopados para hacer un muestreo bien hecho, ¿no? Yo les cuento que cuando los shoppings abrimos, pactamos con el gobierno que antes de 20 días de abierto había que hacer un muestreo de hisopados a todo el personal que trabaja en los shoppings. El día sería haber incluido clientes, pero el cliente puede ser la primera vez que venga. Entonces, el personal que trabaja en los locales comerciales se tomó una lista de 9.000 personas. Esa lista de 9.000 personas que se divide éramos 12 shopping centers por lo tanto hay que pensar en más de 1.000 y algo, 1.000 y pico de comercios. Eso se entregó la lista a cada persona con su número de documento de identidad y el comercio para el cual trabajaba y el shopping. Se dio al Instituto Nacional de Estadística, que hizo un modelo matemático y nos devolvió un muestreo, ¿no?, de 850 personas. Nos dijo, señores, 850 es el número ideal, 700 es el mínimo, porque sabemos que para hacer un muestreo puede haber gente que esté enferma, que faltó ese día. Y entonces contratamos laboratorios e hicimos casi 800 hisopados en todos estos shopping centers y tuvimos resultado negativo 100%, o sea, todo el mundo estaba sano. Esa forma de control fue lo que Uruguay fue haciendo, controlando por zonas, determinando en qué zonas podía haber casos asintomáticos que pudieran generar contagio. Tuvimos básicamente, yo diría que 2 tropiezos, uno fue en Rivera, otro en 33, obviamente la zona cercana a Brasil. Sabemos que Brasil está muy mal en este momento en este sentido, y el tener una frontera terrestre que permite la fácil circulación generó los pasajes, especialmente en la ciudad de Rivera, pero con números dominados. Rivera fue un caso donde se dispararon, el departamento de Rivera, el pequeño departamento de Uruguay, pasó a ser el lugar donde había más contagiados, se determinaron los barrios, se determinó la gente, se hicieron hisopados generales, se pidió cuarentena a todos, y en más o menos 25 días se logró dominar el foco, y hoy Rivera le quedan creo que 5 o 6 casos activos, o sea que fue dominada la situación. Ahora, con esto venimos bien, y venimos bien sabiendo que en cualquier momento esto puede dispararse, puede haber un cambio. Y por eso yo conté un poco lo que hizo el gobierno, pero vamos al tema económico, así antes de terminar doy yo un pantallazo así. El gobierno asume el 1 de marzo. ¿Cómo estaba el Uruguay? Quizá, y perdón lo que voy a decir, comparado con Argentina estuviera bien, sin duda, pero acá estamos viviendo también un momento más difícil. Uruguay tuvo un periodo de una década de oro, como tuvimos casi todas las economías de América Latina, desde el 2004 al 15, al 16, década flexible, digamos, en el cual el viento nos sopló a favor, y entonces tuvimos una regata, una linda regata con viento agradable que nos hacía desarrollar unos cuantos nudos de velocidad en la navegación. Pero todos sabemos que en las regatas los nudos son variables en función del barco, en función de la tripulación del barco. Barcos iguales con diferente tripulación en el mismo mar y con el mismo viento desarrollan velocidades diferentes. Y Uruguay desarrolló una buena velocidad. Y Uruguay tuvo 10 años de muy buen crecimiento. 2015 nos frenamos, 16, 17, 18 fueron años estancamiento, donde el Producto Bruto casi no creció. Nosotros lo medimos por la venta de los comercios, tenemos más de 1.000 comercios en nuestra base de datos, o sea, una amplia base de datos, y podemos decir que en esos 3 años el crecimiento fue casi nulo, o mejor dicho, algún punto menos, algún punto más año a año, hasta que en el 2019 entramos en una leve recesión. 3, 4, 5 puntos de caída de ventas en los shoppings, la economía uruguaya que se frena, entra en recesión técnica al tener 2 trimestres seguidos de caída, y cuando asume el gobierno entonces
venimos en una muy leve recesión, primero. Segundo, con un endeudamiento con el exterior muy importante y con un déficit fiscal del 5%. Para el Uruguay, 5% del producto como déficit fiscal es alto, ¿no? Como contrapartida, finanzas muy ordenadas. El Uruguay tiene un calendario de vencimientos a largo plazo, con más del 50% de la deuda en moneda nacional, con lo cual un aumento del dólar como se produjo ahora, en cierta forma en términos de moneda internacional, nos redujo algo la deuda. Pero de todas formas, el gobierno asume en esa situación. Y el gobierno se prepara bajo dos lemas: reducción de gasto del gobierno y, por otro lado, fomento de la inversión. Y acá hay algo que el presidente dijo, y que lo dijo en serio y que lo sigue manteniendo, que fue, el presidente dijo: el Uruguay tiene déficit fiscal. ¿Saben, señores, lo que voy a hacer? No voy a poner más impuestos. Y lo dijo clarísimo: el Uruguay tiene que crecer con inversión. Si ponemos impuestos, desalentamos a aquel que nos va a sacar adelante en este momento. Eso lo dijo en la campaña electoral el año pasado y lo repitió mucho más ahora, donde es más cierto, ¿no? El Uruguay tiene que salir adelante en función de inversión privada. El gobierno no tiene dinero para invertir, no va a generar dinero. Y el dinero que invierta el gobierno lo va a sacar de otros fines sociales que quizá deba cumplir. Que el gobierno se ocupe de los fines sociales, que son muy importantes, y que la inversión venga del sector privado. Y hoy sigue manteniendo no más impuestos. El Uruguay creó un fondo que se llama Fondo Coronavirus, al cual financió básicamente con el nuevo endeudamiento de larguísimo plazo, para con eso pagar toda la lucha contra la situación que estamos viviendo. Fortaleció el seguro de paro para dar, digamos, respaldo a toda la gente que queda sin trabajo. Seguro de paro en Uruguay paga hasta el 50% de los salarios, perdón, paga el 50% de los salarios, pero con un tope del orden de los $1.000. O sea que aquel que gana hasta $2.000 va a cobrar el 50% de lo que gana del Estado durante un periodo de 4 meses y que puede ser hasta renovable. Flexibilizó el seguro de paro para atender a la gente que pudiera trabajar medio horario o 15 días en el mes y 15 días no. Fortaleció un sistema de garantías para que todo el empresario, la micro, pequeña y mediana empresa, pudiera financiarse con bancos con una garantía otorgada por el Estado y de esa forma garantizar la liquidez del sistema. Y con eso preparó a luchar contra eso. Pero ahora, a luchar contra la coyuntura. Pero ahora lo que hay que hacer es mirar para adelante. Mirando para adelante, el gobierno tiene que presentar antes del 30 de septiembre la ley de presupuesto para los próximos 5 años. La ley de presupuesto, el gobierno está anunciando que va a tener dos características. La primera, un presupuesto de guerra, parecido a lo que yo hablé para los shoppings, un presupuesto de guerra bajando gastos, no gastos sociales, porque eso no podemos bajarlo con la crisis que vivimos, bajando los costos operativos del gobierno. El Uruguay tiene un investment grade. Ese investment grade se basa en un pasivo grande, pero a muy largo plazo, muy bien estructurado, y en segundo lugar se basa en no tener un déficit tan importante. Con lo cual hoy lo importante es que el déficit baje. Este año el déficit va a subir al 8 o 9%, del 5%, porque hay que financiar la crisis. Pero el año que viene las cosas van a estar dadas para que empiece a bajar del 5 para abajo una vez pasado el periodo de coronavirus, que aparezca la vacuna y entonces no haya que seguir gastando dinero en todo esto. En resumen, reducción del déficit por un lado y en segundo lugar, gran fomento a todo lo que sea inversión privada. El Uruguay está tomando medidas para dar exenciones fiscales a todas las inversiones nuevas que se hagan. El sector inmobiliario, el sector real de la economía, es decir, todos los sectores van a tener todo lo nuevo que se genere, exenciones fiscales, para que se genere un movimiento inversor que le permita al Estado mover la economía, generar ocupación y a través de ese camino de mayor inversión empezar a reactivar la economía. Digamos, como anécdota, también se ha tomado medida de favorecer la radicación en Uruguay de extranjeros a través de una vacación de pago de impuestos, una tax holiday, que antes era de 5 años, ahora es de 10, para el que venga a Uruguay no se paga impuestos por 10 años por los bienes que tengan en el exterior fuera de Uruguay. Como forma de atraer público, por supuesto que nos encantaría que muchos argentinos vinieran, pero especialmente que venga gente del mundo a vivir en Uruguay, a invertir en Uruguay y tomar Uruguay como punto de salida. Y el tercer punto de la salida, digamos, no es solo cortar gastos y fomentar inversiones, sino seguir abriendo la economía. La economía uruguaya ya está bastante abierta, pero tiene que estar mucho más abierta. El Mercosur ha operado como un freno para la apertura para nuestros países. El Mercosur no ha cumplido con la obligación que tenía de integrarnos al mundo, y hoy es una de las cosas que tenemos que hacer, abrirnos más al mundo para que el comercio del mundo, que
va a ser la forma de crecer para todos nosotros, nos beneficia abiertamente. Eso es lo que está pasando. Estamos, hay una frase que se usaba en Argentina que no me gusta rememorarla porque los resultados en Argentina no fueron buenos. En Argentina, allá por los 90, alguien decía, estamos mal, pero vamos bien. Bueno, algo parecido acá. Hoy estamos golpeados por la crisis, pero vemos un futuro con optimismo porque vemos que está trabajándose de forma seria. Por favor, que venga rápido la vacuna y nos permita salir de todo esto rápido para poder empezar a trabajar en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ambos. Yo, para abrir un poco el diálogo, les preguntaría a ambos sobre este tema. Yo creo que hay mucho interés recíproco en las economías de los países. Por un lado, del lado uruguayo, me parece que preocupa mucho lo que pasa en la Argentina. La economía argentina tiene un pronóstico reservado, un pronóstico malo, si se quiere. Distintas fuentes de información dicen que la economía argentina va a caer un 12, un 13, hasta el 15% y que el segundo semestre va a ser muy malo. Siempre que Argentina se resfría, estornuda Uruguay también, ¿no? Eso por un lado, el impacto que del lado uruguayo va a tener la mala performance argentina del segundo semestre, con un gobierno con claros matices populistas, sobre Uruguay. Y por otro lado, muchos argentinos, desde personas distintas, va a caer un 12, un 13, hasta el cuentapropistas que se quieren ir a Uruguay, hasta empresas que están pensando en como mismo poner una pata, ¿no? Me gustaría la opinión de ambos, cómo ven estas dos cosas, ¿no? Cómo puede sumarse Argentina y su impacto en Uruguay, impacto malo, evidentemente. También, si esa mala performance de Argentina en un punto puede significar que muchos argentinos empresarios o cuentapropistas decidan emigrar a Uruguay. Empezamos con Ratazzi, si les parece. Bueno, a ver, chicos, yo el presidente tenía una amistad, bastante poco, y creo que puede rectificar el camino, y creo que si vos dejas libre a Argentina a mostrar toda su fuerza, su emprendeduría, la gente a hacer cosas, a salir a exportar a todos los niveles, también a niveles provinciales, todo el país federal que salga a exportar muchísimo, no solo en agroindustrial, en todos los productos. Yo veo textiles que se exportan cuando está bien y competitiva Argentina. Hay que recrear la idea de la competitividad sistémica de Argentina. Eso es absolutamente fundamental y creo que el presidente todavía puede hacerlo. Todavía tiene atrás un tercio del país que la verdad que están más acostumbrados a no pensar en términos de trabajo, más bien pensar en términos de otra cosa, o limosna, o ver cómo apropiarse de bienes, o varias cosas un poquito raras. Pero hay otros 2/3 de Argentina que quieren absolutamente avanzar. Yo creo que evidentemente, como dicen todos, hay que crear un sistema de salvavidas para toda la gente que no trabaja, que muchos que ni quieren trabajar, o no tienen la capacidad y lo que sea, pero Argentina tiene la posibilidad de hacer ese salvavidas. Pero ese salvavidas tiene que tener por el otro lado que quien quiere trabajar, quien quiere producir, quien quiere ser competitivo, quien quiere salir a exportar, a vender productos de alta calidad en el mundo, pueda hacerlo. Y eso además es la única manera para bajar la pobreza. La pobreza, que está arriba del 50%, se baja solamente con trabajo de calidad, con puesto de trabajo de calidad que lo crea solo la industria privada, no lo crea el Estado, que crea limosna, pero no trabajos de calidad. Y entonces este es el momento para verlo así. Yo no creo que apenas salgamos a la pandemia
el primer camino va a ser hacia lo que yo digo. Hay una especie de cultura del no, de vivir con lo nuestro y todo, que va a tocar a Argentina al principio. Pero creo que cuando nos demos todo cuenta en Argentina que ese no es el camino y podemos darnos muy tranquilamente y rápidamente, va a haber una reacción de todos los argentinos hacia productividad, eficiencia, competitividad. ¿Por qué digo esto? Porque creo un poco, hablo las palabras del presidente. Cuando el presidente hizo esa barbaridad de declarar expropio Vicentín sin haber estudiado la cosa, él pensaba, y lo dijo ayer, bueno, todos me van a aplaudir, vamos a expropiar Vicentín, el pueblo va a estar feliz y va a salir a la calle a aplaudir esta gran decisión. No sabía ni de qué se trataba económicamente, pero era la idea de expropiar. Y venía obviamente de esas ínfulas que vienen de atrás diciendo es muy bueno expropiar, es muy bueno poner impuestos confiscatorios, es muy bueno hacer ese tipo de actividad. Ayer el presidente dijo, bueno, me equivoqué con Vicentini. Yo digo, obvio que se equivocó, eso yo lo tenía claro. Pero no es que se equivocó porque no lo había... Me equivoqué porque pensé que la gente estaba contenta y me encontré que la gente no estaba nada contenta y me jugó en contra. Bueno, a ver, no se pueden tomar decisiones de Estado solamente en función de que la gente te juegue a favor o te juegue en contra. Tenés que tener ciertas convicciones. Bueno, no podemos pedir demasiado. Lo que sí podemos pedir es ser razonable. Lo que no había hace años atrás era un 41% de Argentina que votó en contra del populismo. Porque los 41% que no votó este gobierno era absolutamente en contra del populismo. Además de esos 41%, hay todos los votos prestados que están en el medio, que llegan hasta el 33% que está asegurado para ese partido. Esa cuestión es importantísima para ver que la gente no está ahí lista a decir cualquier cosa, nacionalicen, nos pasen por arriba, pongan más impuestos confiscatorios, porque total vamos a tener siempre la mayoría del otro lado. No, la gente está diciendo, queremos vivir, queremos progresar, queremos que haya igualdad de oportunidades para todos, y esa es la fuerza de un país, es igual oportunidades, porque un país igualitario se parece a la Unión Soviética, que se cayó después de un centenar de años de desastre, menos de un centenar, o a Venezuela, que es una tragedia. Eso es lo que yo veo posible reacción en la Argentina futura. Entre tiempo miramos a Uruguay, yo con cierta envidia, pero la mayor envidia es que veo que en Uruguay todos los presidentes se reúnen, se hablan, van a manifestaciones importantes juntas. En Argentina no podés juntar dos presidentes y expresidentes de los últimos, digo, desde el 1983, cuando volvimos a la democracia. Es casi imposible juntarlos. Y eso me parece un horror y demuestra qué deformación política hay en Argentina que hay que corregir, cerrando las brechas, cerrando las separaciones y obviamente sabiendo que hay alguna gente que piensa de una manera y otra de otra. Pero sí tenemos que crear riqueza. Equiparar para abajo es una tragedia para todos los argentinos. Es aumentar ese 50% de pobreza que hay a mucho más. Equiparar para arriba tiene un costo, un trabajo, hay que hacer cosas para equiparar para arriba. Pero ya solo la idea que se puede ir mejorando, haciendo la cosa bien y que el país empieza a ver, wow, no estoy tan bien hoy, pero tengo mucha posibilidad de hacer algo, que para que el año que viene yo esté mucho mejor, estoy en un trabajo importante, la economía del conocimiento, que también Uruguay está muy fuerte en la economía del conocimiento, nos puede llevar a ser, bueno, la gente brillante, la gente joven tiene un futuro.
tiene una potencialidad y una igualdad de oportunidades. Eso es lo más importante. Y no pensar que van a ser también los pobres hacinados en un lugar recibiendo la limosna, el IFE, las cosas, las asignaciones, los planes y todo eso. No, la idea es de ir creando valor y creando valor, creando riqueza por la Argentina y para todo el país. Ahora escuchamos la opinión de Carlos. Bueno, obviamente que en primer lugar coincido 100% con todo lo que dijo Cristiano, absolutamente, ¿no? Y eso, todo lo que dijo él vale para Argentina, para Uruguay, creo que hoy día, en el mundo de hoy, para cualquier país que quiera pensar en crecer. Lo segundo, también debo ser consciente que cuando uno hace un diálogo Argentina con Uruguay hay que ser consciente que es como hacer un diálogo entre una cosa muy grande y una cosa muy pequeña. El Uruguay es muy chiquito. Yo una vez estuve en unas reuniones empresariales del Mercosur y me acuerdo que fue divertido porque fueron en Asunción, había una mesa de trabajo donde había 4 o 5 delegados de Argentina de un lado, 4 o 5 de Brasil del otro, y las cabeceras había uno de Uruguay, que era yo, y uno de Paraguay. Se empezó a tratar el tema y entonces cada media hora de conversación de argentinos y brasileros, el uruguayo que era yo o el paraguayo decía una palabra que era saludado, mirado con simpatía y luego seguían conversando porque obviamente estábamos hablando en las dos caras de la mesa más del 90% de la economía del Mercosur y en las dos cabeceras menos del 10%. No son economías comparables. Pero hay cosas que sí deberían ser muy bueno encararlas más en conjunto. Yo creo que la apertura de estos países al mundo es fundamental. Creo que el nivel de consumo que tenemos en estos países no es tan bueno como en otros lugares, que tenemos posibilidad de vender nuestros productos mejor, y para eso hace falta, en primer lugar, ser competitivos y, en segundo lugar, tener las herramientas comerciales. Hoy nuestros países no tienen herramientas comerciales. Por ejemplo, Chile las ha logrado, nuestros países no. El año pasado uno de los candidatos a la presidencia de Uruguay hablaba mucho de Chile y justo que hablaba mucho de Chile ponía como ejemplo, vinieron todos los problemas sociales en Chile, quizás porque Chile atacó mucho una parte y no todas, pero la realidad es que la Argentina y Uruguay tienen tratados de libre comercio o tratados de beneficio en materia de comercio muy, muy limitados. Y para poder entrar en otras economías tenemos que hacerlo. El Mercosur ha negociado en los últimos años un acuerdo con la Unión Europea que está cercano a concretarse, y sin embargo en este momento parece haberse puesto como una especie de congeladora. La noticia que nosotros tenemos es que aparentemente Argentina no estaría de acuerdo en avanzar de esa forma, ¿no? Pero nosotros creemos que es muy importante. Brasil, con todas las discrepancias que podemos tener con Brasil en este momento, que son tremendas, por lo menos en ese punto está de acuerdo, y Paraguay también. Si necesitamos abrirnos al mundo y ser competitivos. Y ser competitivos no es tener un tipo de cambio tan alto que nos lleve a poder competir porque tenemos mano de obra barata. La mano de obra barata solo trae pobreza y solo trae falta de consumo en nuestros propios países. Tenemos que ser competitivos a nivel de ser eficientes. Y para ser eficientes tenemos que tener un Estado más chico, un Estado que gaste menos, que se meta menos en la economía, que deje crecer a los privados y que nos ponga menos impuestos para ser competitivos, que nos permita tener tarifas adecuadas. Entonces, creo que el trabajo de largo plazo, y ese es común a Argentina y Uruguay, porque las problemáticas de Argentina y Uruguay es que hoy tenemos gobiernos que están haciendo las cosas en forma diferente, en los últimos años ha sido así, pero que la base de la problemática es la misma. Somos países que tenemos que mejorar nuestro nivel de competitividad, somos países que tenemos que abrirnos más al mundo, somos países que tenemos que trabajar juntos en eso. No es razonable, ¿no?, que el río Uruguay sea una frontera donde si a veces se corta un puente y quedamos desconectados. El suceso de corte de puentes para mí fue un insulto a la historia, entre dos países hermanos, ¿no? Bueno, hoy a mí me encantaría que un camión de mercadería uruguaya pase a la Argentina sin que nadie mire nada y viceversa, ¿no? Hoy más allá de los controles sanitarios que hay que hacer. Pero es eso que todavía no tenemos totalmente interiorizado y todavía de golpe para importar surgen medidas de pronto no arancelarias que traban el comercio entre nosotros. Bueno, si es entre nosotros así, ¿cómo es con respecto al mundo? Tenemos que abrirnos más, tenemos que trabajar juntos en eso. Y esa es más fácil, ¿no? Tenemos que trabajar juntos en educación también. La educación en estos países ha caído. El uruguayo y el argentino, o el argentino y el uruguayo, porque son muchos más y son los conocidos en el mundo de verdad,
El argentino y el uruguayo tiene un nivel de capacidad que se destaca en el mundo y sin embargo nos estamos quedando porque la educación que en estos países fue excelente hace 50 años, ya no lo es más, ya no nos está preparando también para el mundo actual. Nosotros estamos negociando, nosotros manejamos una zona franca de servicios en Uruguay. Es un edificio del cual se trabaja hacia el mundo. Acá se instalan empresas que trabajan, prestan servicios al mundo libre de impuestos. Es un sistema que en Uruguay ha crecido mucho y ha crecido bien. Estamos negociando con una importante empresa argentina que se está instalando aquí para prestar servicios hacia el mundo. Y va a vender inteligencia, va a vender conocimiento. Y esas cosas son las que nos tienen que destacar y llevar adelante. Y para eso tenemos que mejorar la educación. Yo creo que hay dos campos muy importantes que habría que trabajar más en conjunto, que es el tema de la apertura y el tema de la educación. Y eso nos podría llevar a ser mejores países. Más allá de que un país ponga impuestos o no ponga impuestos, eso va más en la problemática de cada país. Argentina de pronto tiene un déficit más grande que Uruguay y necesita poner los impuestos. Yo no me voy a meter a decir que los ponga o que no los ponga, pero sería muy bueno trabajar más en el tema de apertura al mundo y educación, que lamentablemente pasa que un gobierno que piensa una cosa cambia por otro que piensa otra, y entonces las cosas cambian. En Uruguay hemos tenido, y esto debo decirlo, a pesar de que ha habido diferentes gobiernos, una línea muy coherente. Desde la dictadura en adelante ha habido una seriedad en la conducción que fue importante. Cristiano recién lo decía, yo recuerdo como un ejemplo, ¿no?, cuando el gobierno del doctor Jorge Valle hizo la licitación para el aeropuerto de Carrasco. El aeropuerto de Carrasco creo que quedó muy lindo y quedó muy bien, y la empresa que lo hizo, el señor Enriquean de Argentina, ha funcionado muy bien aquí. El aeropuerto de Carrasco se fue al llamado de licitación por el gobierno nacional con el presidente Jorge Valle, y el Frente Amplio se opuso al llamado de licitación. Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio se inaugura el aeropuerto, y quizá en ese momento se vio la ventaja que tenía, y el día de la inauguración el presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio invitó a subir al estrado al expresidente Valle, el Partido Colorado, que estaba sentado en primera fila, y juntos inauguraron el aeropuerto. Y ese tipo de cosas, que ese fue un punto, digamos, un suceso único, pero se dan permanentemente. Hoy, esta semana está asumiendo un nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, hubo una pequeña crisis ministerial, por llamar de alguna manera, y asumió un nuevo ministro, y el nuevo ministro lo primero que está haciendo ayer y hoy es reuniéndose con todos los últimos presidentes democráticos de la Vuelta Democrática que están vivos, Sanguinetti, Lacalle, Mujica y Tabaré Vázquez, en estos 2 días, y a partir de mañana se va a juntar con los ministros de Relaciones Exteriores que tuvo el Frente Amplio, el Partido Colorado antes de irse, y el último ministro de Relaciones Exteriores, para tener un panorama claro y para empezar a trabajar, porque sabemos que las relaciones exteriores no es un tema de partido de gobierno, es un tema de país, es un tema de estrategia país. Y entonces es importante conversar con todos. Creo que esas cosas son las que tenemos que ir haciendo juntos para mejorar lo que es esta zona, porque claramente cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Eso era más antes que ahora. En la época que el comercio exterior uruguayo era en un 70% Argentina y Brasil, y hoy ha caído violentamente. Hoy el principal cliente uruguayo está en la China, es decir, está muy diversificado, ¿no? Brasil está segundo, tercero, cuarto, Argentina ha caído mucho, entonces nos hace menos dependientes. Pero eso es una mentira parcial, porque nosotros dependemos en materia de servicios, en materia de turismo de Argentina. Para Uruguay, el éxito de Uruguay no se desarrolla sin una Argentina fuerte. El éxito de Uruguay no se desarrolla sin una Argentina socia nuestra. Porque nosotros podemos ser muy poquitos frente a Argentina, pero Argentina es mucho y muy grande frente a nosotros. Nosotros necesitamos una Argentina fuerte y sería espectacular trabajar más juntos y no en función de que, yo pienso que poner más impuestos menos, entonces no me junto. Sería importante trabajar más juntos como fue en otras épocas. Digamos, sería bárbaro ver políticas comunes y el enseñarle al mundo de acá que somos tan iguales, porque en el fondo somos 2 países casi que por accidente, ¿no? Uruguay y Argentina debe haber pocos casos en el mundo de países más exactos, ¿no? Y donde hay un solo tema irreconciliable, por supuesto, que es el fútbol, ¿no? En eso sí no vamos a avanzar, pero en todo el resto tenemos mucho para trabajar, mucho más de lo que se ha trabajado hasta ahora. Muchas gracias, Carlos. Muy inspirador lo que nos vienen diciendo los dos, y sobre todo la idea de no conformarse con países más o menos, ¿no? Que tenemos las condiciones para dar un salto, no tenemos por qué. El trabajo uruguayo y argentino cuando compite en el mundo es bueno y lo demuestra.
Yo tengo una última pregunta, ya estamos un poquito pasados, les pido una respuesta corta para no abusar el tiempo de las personas, que es sobre la comparación de esta crisis con la última gran crisis, la crisis de 2001 Argentina o 2002 uruguaya, que le pusimos, tuvo corrido un año, pero fue la misma crisis, que tuvo después de la crisis un rebote muy, muy fuerte, en base un poco, bueno, a economías que se empobrecieron y se abarataron de la peor forma, ¿no? Pero que tuvo también un vínculo entre Argentina y Uruguay muy potente, sobre todo en el sector agroexportador, mucho productor argentino que vino para Uruguay. ¿Ve qué cosas de lo que pasó, o el rebote, o los vínculos Uruguay-Argentina, qué cosas de lo que vimos a la salida de la crisis de 2001-2002 les parece que puede pasar y en qué sentido estamos muy lejos? Si les parece, respetamos, o hacemos al revés, le pido a Carlos que vaya primero y cerramos con Cristiano. Bueno, la crisis del 2001-2002 en Uruguay, 2001-2002, fue una crisis que tuvo una base financiera, cierre de bancos, en Uruguay por lo menos, cierre de bancos y liquidez, corte de cadena de pagos, y eso evidentemente la hace tremendamente angustiante. En esta crisis hemos tenido, en cierta forma, el tema financiero más solucionado. Por lo menos en Uruguay, conseguir una línea de crédito es una cosa fácil, las tasas de interés están muy bajas, y eso ayuda a encarar mejor la situación y a proyectar mejor el futuro. Claro, en el futuro hay que pagar las deudas, eso siempre, hay que pagarlas y cuesta pagarlas. Pero la realidad es que eso, digamos, hace que esta crisis sea menos dura. Ahora, esta crisis estamos hoy navegando por la mitad de ella, entonces es muy difícil compararla. ¿Cuándo va a terminar? La vacuna aparece a fin de año y en el verano tenemos, ojalá, a miles y miles de argentinos viniendo a nuestras costas y por lo tanto con un ingreso por turismo, y eso Uruguay lo ayuda mucho. O la vacuna llega el año que viene y entonces vamos a tener un verano muy tranquilo y sin ingreso del exterior. Es decir, es muy difícil hoy decir cuál va a ser. Hoy yo diría pinta que fue la de 2002 peor que esta, porque fue más concentrada, porque fue en unos meses de una violencia, porque cuando uno no tiene dinero, los bancos cierran las cuentas, los ahorros se pierden. Toda esa situación fue muy difícil, ¿no? Salimos muy rápidamente de aquella crisis. Me encantaría copiarle a aquella crisis la salida en la V o en B corta, porque sin duda sería espectacular. Alguno dice que esta crisis ojalá sea como Nike, la pipa de Nike, una caída leve y luego una extensión hacia arriba, hacia el futuro. Ojalá sea así. Hoy pienso que fue el Uruguay todavía peor la de 2002, pero nos queda mucho por avanzar. Me gustaría que esta pregunta me la hagan de vuelta el año que viene y ojalá siga diciendo lo mismo. Cristiano. A ver, muy simple. Nuestra reacción en Argentina a la crisis del 2001 fue exactamente opuesta a la reacción de Uruguay. Uruguay dijo, las deudas hay que pagarlas, hay que manejarla, a ver cómo mandarla a más largo plazo, y hay que seguir manejando la cosa en una situación complicada. No desbordar la inflación, mantener ordenado el país. Nuestra reacción fue 3 o 4 años de crecimiento facilísimo, con un país con una competitividad enorme, porque había dejado todo por atrás y matado todo. No había inflación porque no había memoria inflacionaria, porque hace 10 años que no había inflación. No había ninguna razón de dejarla recrear. Yo en el 2005 empecé a decir, pero ¿por qué está volviendo la inflación? No tendría que haber, porque estamos en 12-13%. Mi colega es diciendo, ¿qué te importa? Digo, me importa que esa es una tendencia. Estamos volviendo a la inflación. Era además un país muy capitalizado. Tenía capitalizada por todos lados capitalización. Por lo tanto, la B corta fue bastante rápida. No nos olvidemos que también teníamos para el mercado de valores la AFJP. A los 4 años se los llevaron puesto, porque era plata que podían llevar al nivel, además la usaron políticamente para entrar en los directorios de la compañía. Exactamente lo contrario del principio básico de la AFJP. Por lo tanto, era un periodo en el cual primer periodo fue por lo menos manejado seriamente con superávit fiscal, y después empezamos a los déficits, a los cepos, al vamos por todo, alguna cosa que vimos digamos, en cuestiones morales discutibles, y bueno, eso es donde paró.
Ahora, yo hago siempre un ejemplo, bien, porque alguien hizo esa pregunta. Con México teníamos abierto el mercado, totalmente abierto. Argentina en ese periodo, en 2007, exportó 130.000 autos. No es un enorme número, pero es un buen número. 2009, 2010 empezamos a perder competitividad Argentina y Brasil con México, y 2011 en una reunión, 2010-2011 en una reunión que como Unión Industrial y como vicepresidente de la Unión Industrial fuimos con el presidente a Brasil y todo, dijimos no cierren con México. México es un ejemplo muy importante para Argentina y Brasil. Bueno, al día siguiente dijeron no se importan más autos de Brasil, salvo con cupos, con muchas complicaciones. En ese momento perdimos el momento de la competitividad con México, que es un ejemplo extraordinario de competitividad y de eficiencia, y obviamente para Argentina siguió feliz porque era lo que quería hacer. Y ahí perdimos un poco la guerra de la competitividad entre Argentina y Brasil. Pero por lo menos Brasil mantuvo el principio de no tener inflación de cierto orden en la cuenta. Nosotros además perdimos esa guerra, la guerra de la inflación, que es la más dura y más difícil para el pueblo argentino. Es tremendo. Es obvio que lo que se hizo, el acuerdo con Europa, es fundamental para todo el Mercosur, y es importante empujarlo y hacerlo, porque no podemos ni nosotros depender solo de Brasil, ni los otros países depender de lo que decide Brasil. Nosotros, en nuestro sector automotor, dependemos de Brasil. El interés del sector es depender de todos los países y tener mercado a todo el mundo. Y el acuerdo con Europa es un primer paso fundamental. Y bueno, ahora estamos en otra serie, años después. Uruguay salió mejor cosa, y acá en Argentina todavía estamos hablando de decir que no de otro default. Creo que vamos a evitar el default, porque me parece que el presidente tiene claro que para él el default es pésimo. Y eso es muy importante. Las deudas son deudas, se podrá pagar un poco más tarde, pero se paga. Y eso es lo normal del mundo. No es que la idea que cuando me endeudo, igual no le voy a pagar dentro de 5, 6, 7 años. No es eso el principio donde rige el mundo. Y creo que Argentina va lentamente aprendiendo eso también. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristiano Rattasi. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Esta es solo la primera actividad de este proyecto que hemos dado en llamar Puente Argentina-Uruguay, que compartimos con el Centro de Estudio del Desarrollo de Uruguay, la Fundación Libertad Argentina, y vamos a seguir trabajando para que nuestros países se hermanen, progresen en su relación. Ojalá Argentina le copie algunas cosas que está haciendo hoy Uruguay, pero en todo caso seguiremos hermanados por nuestra cultura y nuestra historia. Gracias a todos, muchas gracias, Agustín. Un placer trabajar con el CED. Y bueno, nos vemos muy pronto en una nueva actividad de este proyecto. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme, nos Cristiano. Nos vemos en el verano cuando nos abren Punta del Este. Esperemos, usted siempre es bienvenido acá. Cualquier cosa a las órdenes y precisa una ayudita para entrar. Okay, gracias. No, para entrar no hay problema, es para salir después. Sí, es verdad. Chao, chao. Chao, gracias.